Por lo general, cuando vienen a verte, a hacer su consulta sobre la ayurveda, vos le sacás a casi todas las personas el tema del gluten, de esos hidratos, y es como que hay que aprender a comer como las personas celíacas. Primero, ¿qué es ser celíaco y por qué ser celíaco? Si es que hay una explicación, o por qué le saco el gluten también. O por qué le saca el gluten. Bueno, en realidad hay una cuestión que es cuando uno está muy estresado, que bueno, si vos le preguntas a la gente alrededor tuyo quién tiene estrés o quién tuvo mucho estrés y quién no, en el cuerpo se producen ciertas alteraciones, y una de ellas es el aumento de la permeabilidad intestinal, que se llama, en el que el intestino, que es como una barrera, un filtro, se dilata y hay proteínas y sustancias que pasan que normalmente no pasarían. Me explico, como alimentos que todavía no están digeridos, ¿qué pasa? Una de esas cosas que pasan es el gluten. Entonces se ha descrito todo, o se está describiendo ahora, todo lo que se llama el síndrome de intolerancia al gluten no celíaco. Que vos tenés los síntomas parecidos a una persona que sea celíaca sin ser celíaco, o sea, formalmente. La persona celíaca es un tipo de alergia, concretamente al gluten, que está en alimentos que se llaman TAC, las siglas, que son el trigo, la avena, cebada y centeno. Si bien en realidad lo que pasa es que el trigo tiene cerca de 6.000 proteínas, de las cuales el gluten es una o dos porque es una proteína compleja. Entonces no es tan sencillo de dilucidar. Hay personas que se hacen el estudio para celíaco, le da negativo, pero tienen intolerancia al trigo. ¿Cómo te das cuenta? Comes una factura, comes una pizza y la panza, por ejemplo, se te hincha de golpe. O tenés que ir corriendo al baño. O te da dolor de panza. Sin ser celíaco. Sin ser celíaco. Te hacen los estudios y te dan negativos. Porque el celíaco es alérgico al gluten. Pero hay un montón de proteínas, sustancias similares al gluten en el trigo que te pueden causar eso. Que es por el aumento de la permeabilidad intestinal. Otra cosa característica del aumento de la permeabilidad intestinal o en el síndrome de intolerancia al gluten no celíaco es que la persona también se vuelve intolerante a la lactosa. Entonces toma leche o productos como el yogur que tienen lactosa o los helados y también le produce síntomas de intolerancia, como que te cae mal, te sentís pesada, con sueño. Entonces cuando uno está estresado y entra en ese estado, yo siempre trato de que la persona saque estos alimentos porque cuando los sacás, los síntomas se revierten casi automáticamente en un par de días. ¿Tá? Y después, si sos celíaco, te vas a dar cuenta porque generalmente el celíaco vuelve a comer gluten y le va a caer muy mal. En los intolerantes, a veces haciendo 1, 2, 3, 6 meses, hasta un año como máximo de tratamiento, esa intolerancia como que desaparece. O vuelve a comer tu plato de fideos, tu factura y no te va a hacer mal. Lo que sí uno debe saber es que no es sano comer tanta harina refinada como se come. Porque es un alimento que está refinado, se le ha sacado el salvado, se le ha sacado el germen y no cumple la función de ser nutritivo para el cuerpo, sino que es el almidón de la harina, químicamente es glucosa, o sea, para el cuerpo es azúcar. Vos te comes una factura o un pan, mejor dicho. El pan ya es azúcar para el cuerpo, entonces va a producir un montón de alteraciones. Lo primero que hace el cuerpo cuando tiene mucho azúcar, ¿qué es? Produce insulina y la insulina guarda el azúcar, ¿en dónde? En la grasa. Entonces, metabólicamente, el consumir alimentos ricos en azúcar, o imagínate que comer una factura, tiene la harina, tiene azúcar y tiene grasa. Entonces, ese alimento, todo completamente va hacia la grasa, no entra en otro metabolismo. Cuando vos bajás la cantidad de hidratos de carbonos, de trigo, de harinas, el cuerpo deja de producir tanta insulina y el metabolismo pasa por otro lado. Es como que quemás más esos alimentos. Si vos también adelgazás. Adelgazás, pero no por una cuestión calórica, porque no es por caloría, porque vos tenés que comer bien. Lo que sí, la dieta ideal, la dieta que tendríamos que tener es una dieta de muchos vegetales, proteínas, carne, huevos, quesos, no tanto, y legumbres también, y cereales integrales, no refinados. Esa sería la dieta ideal. ¿Y el gluten sirve para algo? Sí, el gluten o habría que eliminarlo de la alimentación. No. Si no tenés intolerancia es maravilloso porque es lo que pega todo lo... Por eso se usan muchas cosas, porque aglutina. Justamente la palabra aglutinar viene de gluten, pega. Retiene mucho líquido y es lo que hace que las masas queden con firmeza. Vos, por ejemplo, haces un pan de arroz, lo vas a agarrar y se lo va a desarmar, porque no tiene gluten. Entonces, el gluten tiene esa propiedad y es una proteína muy, muy completa. Lo que pasa es que es muy compleja, la proteína prácticamente que da más alergia. ¿Tá? Para el cuerpo es difícil de manejar y cuando uno está estresado y se produce este síndrome del aumento de la permeabilidad intestinal, es como que el cuerpo empieza a tener intolerancia. ¿Y la gente que tiene intolerancia y no puede consumir gluten, con qué lo reemplaza? No, bueno, tenés que consumir otro tipo de harinas sin gluten, que son o cereales, como ser el arroz integral, la quinoa, el maíz, el mijo también, que es muy poco conocido pero es muy bueno, el trigo sarraceno, que no es trigo, es una poligonácea. O sea, y estos alimentos tienen
suficientes nutrientes como para reemplazar estos hidratos de carbono del trigo. Pero aparte tenés que saber que el trigo original, que se lo llama espelta por ahí, tenía un 4% de gluten. Ahora se lo ha llevado hasta un 18, hasta un 20% de gluten porque es el trigo que tiene valor comercial. El que tiene poco gluten se llama panza blanca y no tiene valor comercial. Entonces también, aparte de esto de estar estresado, el alimento que estamos comiendo tiene más gluten. Por eso es como que el cuerpo se le vuelve difícil de manejar. Sería como una especie de enfermedad de la vida moderna. Nos estresamos y empezamos a tener intolerancia. ¿Cómo te das cuenta? Tenés un quilombo o te pasa algo, alguna situación muy estresante y después te empezás a dar cuenta que todo lo que comes te hincha la panza. O que comes pizza y tomas cerveza y te hincha la panza. Entonces, o tenés otros síntomas más graves también. Ese es uno de los indicios de que te puede estar cayendo mal. Porque inclusive si hablamos del celíaco mismo, hay personas que nacen con esta patología y hay otros que en su adultez. Sí, hay distintos grados. Es como la alergia, puede ser muy alérgico, poco alérgico, pero en general la alergia es una cuestión genética y no se va enseguida si vos decís, bueno, yo 2 años no como gluten. No se te va, si sos celíaco. O sea, la alergia está ahí. En cambio, el intolerante sí desaparece. ¿Y la lactosa? La lactosa es el mismo laburo. Yo he tenido pacientes que tienen más síntomas por consumir lactosa que por el gluten. Bueno, viene la leche deslactosada, de hecho. Sí, viene leche deslactosada, hay otras leches como de almendra, mijo, bueno. Eso. Que la gente no está acostumbrada, pero que son muy buenas. Sí, se puede hacer la leche de almendra. La gente dice, ay, pero qué cara que es. Agarrás un vaso de agua, le pones 10 almendras peladas, lo licuás y eso es un vaso de leche de almendra. Y tiene propiedades parecidas a la leche, entonces no es tan complicado de hacer. La persona que es intolerante, para cerrar sí. la charla, digamos, puede revertir esta situación. ¿Y la persona que es celíaca a través de la alimentación puede revertir su situación? No, el celíaco, o sea, se va a tener que cuidar siempre. Pero lo va a revertir, o sea, los síntomas desaparecen, pero no puede dejar de cuidarse. El intolerante puede comer de vez en cuando después de un tiempo que se cuide y que también salga del estrés. Claro. Es el pequeño detalle. Exacto, no es menor. No es menor. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Ya.